Autonomismo zuliano, capricho regional o consecuencia histórica. Creo que todo venezolano ha escuchado alguna vez a un zuliano hablando de que el Zulia debería ser un país, pero no te has preguntado por qué. Esta idea de autonomía de los zulianos puede presentarse en niveles, siendo el más extremista la propuesta de la independencia del Zulia. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué somos así? ¿Nuestra búsqueda de autonomía es un capricho o una consecuencia? Si quieres saberlo, acompáñame en este video. Para comenzar, hay que resaltar la ubicación geográfica del estado Zulia, asentado sobre la depresión tectónica del lago de Maracaibo y rodeado en casi un 70% por sistemas montañosos como la cordillera de los Andes y el sistema coreano. Esta condición dificultó durante siglos la comunicación terrestre con el resto del país. Y aquí aparece el primer patrón. El Zulia aprendió a valerse por sí mismo, no por rebeldía, sino por necesidad. Ahora repasaremos la historia zuliana para obtener la respuesta a la pregunta de este video. Si nos remontamos al siglo XVI, cuando se funda Maracaibo, la ciudad más importante del occidente venezolano, vemos que ésta se estableció en la ribera occidental del lago, junto a otras localidades lacustres. Su comunicación con el resto del territorio dependió casi exclusivamente del transporte marítimo durante la colonia. Este aislamiento impulsó a Maracaibo a funcionar de manera mayormente autónoma, ya que su lejanía de centros políticos como Bogotá o Caracas hacía que cualquier decisión administrativa tardara semanas o incluso meses en recibir respuesta. Mientras las decisiones llegaban desde lejos, en Maracaibo los problemas ya se estaban resolviendo. Con la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, Maracaibo intentó separarse de esta nueva entidad debido a los fuertes lazos económicos y administrativos que mantenía con la Nueva Granada. Aunque finalmente fue incorporada, esta decisión no afectó de manera inmediata la autonomía con la que ya operaba la provincia. A comienzos del siglo XIX, cuando se inician los primeros movimientos independentistas en Venezuela, el Zulia se mantuvo al margen por tres factores principales: su aislamiento geográfico, que lo mantenía distante de los focos revolucionarios; sus intereses comerciales, centrados en la exportación hacia mercados europeos; su negativa a someterse a la centralización política caraqueña. Es a partir de este punto cuando los zulianos comienzan a defender conscientemente su autonomía, no como una idea abstracta, sino como una necesidad práctica. Esta postura se mantuvo hasta 1821, cuando el Cabildo de Maracaibo proclama su independencia de España, pero lo hace bajo una condición clara: integrarse a la Gran Colombia con un estatus de autonomía equivalente al de Venezuela, Colombia y Ecuador. Condición que, como sabemos, nunca se cumplió. En 1826 ocurre el movimiento de la Cociata, inicialmente profederalista y luego separatista, al cual se suma Maracaibo. Este apoyo puede interpretarse como un intento de preservar su autonomía dentro de una supuesta república federal que, en la práctica, nunca llegó a consolidarse. En 1835 estalla en Maracaibo la Revolución de las Reformas, que buscaba la federalización del país como respuesta al centralismo caraqueño, aunque también terminó fracasando. Entre 1830 y 1859, el Zulia sufrió las consecuencias del centralismo, evidenciadas en hechos como el arrebatamiento de la ceiba de Maracaibo o el asesinato del diputado zuliano Julio Salas. Sin embargo, estas tensiones se vieron parcialmente opacadas por el auge económico de las exportaciones agrícolas. En 1859 estalla la Guerra Federal, que culmina con la victoria del bando federalista, otorgando al Zulia la autonomía que tanto había reclamado. Pero esta duraría poco. En 1869, tras el intento del poder central de controlar la aduana de Maracaibo, el presidente regional Venancio Pulgar declara la independencia del estado como un último intento por preservar su autonomía. Cuando el poder central quiso tocar la aduana, el Zulia respondió como sabía hacerlo, rompiendo con Caracas. Con la llegada de Antonio Guzmán Blanco al poder, esta independencia fue eliminada. Se centralizó la aduana maravina en el fuerte de San Carlos y se le arrebató al puerto su protagonismo mercantil. Aunque estas medidas fueron revertidas brevemente en 1878 por Linares Alcántara, Guzmán Blanco regresó en 1879 y profundizó el atropello al Estado. Entre estas acciones destacó la unión forzada del Zulia con Falcón en una sola entidad federal, la eliminación de Maracaibo como capital y la imposición de un poder central autoritario. Estas decisiones movilizaron al pueblo maravino y fortalecieron el regionalismo zuliano, hasta que en 1890 se disolvió finalmente esta unión forzada. Los gobiernos transcurrían de manera irregular, hasta que en 1901 ocurre la revolución restauradora a manos de Cipriano Castro, la cual inicia una nueva serie de atropellos, como la sustitución de líderes locales por líderes andinos leales al poder central, el cierre de la Universidad del Zulia y el arrebatamiento del puerto de Palmarito.
Y llega el siglo XX y el patrón no se rompe. En 1908 toma la presidencia Juan Vicente Gómez, con quien comenzaría la explotación petrolera en el estado y, con ello, mayores ingresos e inversiones. El Zulia se volvió rico, pero no dueño de su riqueza. Produjo más de lo que recibió, mientras enfrentaba abandono institucional y la progresiva contaminación del lago de Maracaibo, además de tensiones constantes con gobiernos autoritarios. Aunque se percibía esta desigualdad, las inversiones permitieron la integración del Estado al resto del país mediante conexiones terrestres como el emblemático Puente General Rafael Urdaneta. También se fortaleció la identidad regional. La gaita zuliana se consolidó como símbolo nacional de las Navidades venezolanas. Se reabrió la Universidad del Zulia y, a partir de 1989, comenzó un proceso de descentralización que otorgó mayores competencias políticas y administrativas al Estado. Con el inicio de los años 2000 y el ascenso de Hugo Chávez al poder, el Zulia asumió una posición de oposición política, sin perder la autonomía que había logrado consolidar, aunque viéndose afectado, como todo el país, por profundas crisis económicas, sociales y políticas, lo que nos lleva a esta conclusión. Este sentimiento autonomista zuliano no nació por capricho, nació por una geografía que permitió una autonomía desde la colonia. Nació por gobiernos déspotas que atropellaron al Estado cada vez que pudieron. Nació por un centralismo que no permitió que el Zulia progresara plenamente. Nació por la censura, nació por tratar de callarnos. Actualmente existe una autonomía que hace un siglo no era posible, pero aún hay zulianos que quieren lo mejor para su tierra, y eso puede incluir querer más autonomía. Tal vez el problema no es que el Zulia quiera autonomía, sino que Venezuela nunca supo qué hacer con un Estado que no se dejaba controlar. ¿Tú lo consideras un capricho regionalista o una consecuencia histórica? Dale like y suscríbete para más contenido interesante de nuestro país.